La semana pasada, casi de manera clandestina, se emitió un documento de la Mesa de Diálogo Evangélico. Yo digo que casi de manera clandestina, porque yo reviso los periódicos de La Pía a La Paz todos los días, y aún en los periódicos donde fue publicado una especie de comunicado no salió la información. Y entonces decidimos invitar a dos integrantes de la Mesa de Diálogo Evangélico, a los reverendos Manuel Estrella y Rafi Paz, para hablar de ese documento, pero quizás iniciar el diálogo pidiéndole que nos expliquen un poquito qué es la Mesa de Diálogo Evangélico y qué es lo que busca. La Mesa de Diálogo es un espacio que procuramos integrar a todas las iglesias cristianas. Hay divergencia de teología dentro de los que formamos parte de la Mesa de Diálogo, pero es un espacio para interactuar y unificar criterios alrededor de asuntos que interesan no solamente a las iglesias, sino a la nación. Y entonces hemos logrado pues ahí aglutinar unas 50 instituciones, todos los concilios, todos, y las instituciones que llamamos paraeclesiásticas o ministerios importantes son parte de la Mesa de Diálogo. Y allí pues nadie es superior a nadie, todos tenemos una voz para discutir los asuntos y estar mirando alrededor cómo marchan las cosas, y también, ¿por qué no?, a lo interno de las iglesias, pues tratar siempre de ver de qué manera podemos fortalecernos unos a otros. Y entonces la mesa es eso, un espacio de discusión entre las diferentes corrientes cristianas, y ocasionalmente estamos atentos también a las circunstancias que se mueven dentro del país, y también dejamos sentir nuestras voces cuando lo creemos oportuno. Creo muy importante resaltar, porque cuando uno oye a Manuel hablar de la mesa y oye la palabra concilio... Yo le iba a decir que la aclarara. Exactamente. Mira, Gracia, digamos, ¿verdad?, del mundo evangélico cristiano, yo creo que visto desde fuera, uno ve con mucha facilidad que es algo fragmentado, como si hubieran diferentes grupos, diferentes corrientes. Usualmente, la mayor parte de los cristianos evangélicos pertenecen a iglesias denominacionales o de concilios. Quiere decir que son iglesias que tienen una oficina central, a donde hay un obispo, un líder, que es en esencia, hablando de manera muy llana, quien baja raya, quien traza los lineamientos de todo. Los concilios más grandes de nuestro país, por ejemplo, las Asambleas de Dios o la Iglesia de Dios, manejan más de 1.600 iglesias, básicamente, ese concilio a nivel nacional. Entonces, uno tiene, por ejemplo, en República Dominicana, la Iglesia Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Metodista Libre, la Iglesia de Dios, son concilios que te pueden juntar 4 o 5.000 iglesias. Exactamente. Entonces, cuando uno junta en esa mesa al concilio de la Asamblea de Dios, de la Iglesia Cristiana, de la Metodista Libre, la Iglesia Evangélica Dominicana, exactamente, ahí hay 5 o 6.000 iglesias. Pero justamente lo que nunca hemos tenido es un espacio a donde están todos los concilios, porque en cualquier asociación que agrupaba, pues faltaba siempre una que otra, ¿verdad? Y al faltarte un concilio, faltan ya miles de iglesias. Claro. Y la mesa de diálogo es este espacio a donde los líderes conciliares, es un espacio, por ejemplo, donde no se permite representación. Tú no puedes enviar de que un delegado, y que yo no voy y mandé a fulano. Los líderes conciliares tienen que estar presentes. Y obviamente se ha vuelto un órgano no solamente de representación, sino funcionalmente de diálogo, de ponernos de acuerdo, a pesar de que tengamos perspectiva distinta en algunos temas teológicos, como bien señalaba Manuel, y el valor es incalculable, porque por fin es un espacio donde quien quiere hablar, quien quiera o tenga necesidad de exponer ante la comunidad cristiana evangélica, hay un espacio donde sin ganas de exagerar, cuando tú hablas con la mesa de diálogo, tú estás hablando con un 90% fácilmente de la comunidad evangélica o sus líderes, ¿verdad?, representados en un solo lugar. Bueno, a mí me satisface mucho. Complementando, Ricardo, lo que Rafi dice, estamos hablando de una representación que debe rondar los 2 millones de dominicanos. Bueno, son 25, es el 20% de la población. Entre 20 y el 25% se considera aquí. Digamos que no el 100% está integrado en la mesa, pero un 90%. Así, cuando hablamos de la mesa de diálogo,
está sentado ahí la representación de cerca de 2 millones de... Mire, le decía eso precisamente, a mí me satisface mucho y sigo mucho la postura y las posiciones públicas de ustedes con los temas nacionales que usted señalaba, no solo los temas que atañen a la fe, que son importantes, claro. Yo estoy tratando de buscar el documento y no lo encuentro. Pero a mí me satisfacen mucho las posiciones de ustedes, éticas, públicas, respetuosas y con mucha identificación de las cuestiones que nos agreden, no solo ahora, desde que empecé siguiendo a Paz y a usted, siempre han tenido esa postura y eso es muy alentador. Y quería preguntarle sobre esa parte. Como son tantas denominaciones y puede haber diferencias, ¿cómo manejan eso en términos de la mesa, esas diferencias? Bueno, hay aspectos que son intocables en la mesa, justamente para mantener el espíritu de armonía entre todos. Las cosas que nos pueden separar las dejamos y lo que nos une. Exacto, entonces hay temas que son comunes en cuanto al interés de todos y especialmente temas que afectan la vida de la sociedad, que afectan a la nación. Por ejemplo, todos coincidimos en la necesidad de justicia. Todos coincidimos. Una justicia de verdad. Bueno, por fin encontré la pastoral, que fue lo que nos motivó. Yo te resalto los 4 puntos. La pastoral la encontré aquí. Aquí está el documento pastoral que emitió la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, firmada por los obispos de la mayoría de las más importantes confesiones protestantes en República Dominicana. Los elementos son: combate a la corrupción. Damos todo nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad que se libren en las distintas esferas de la sociedad civil y el propio gobierno. No será posible avanzar significativamente en niveles de justicia, desarrollo, prosperidad e institucionalidad mientras recursos que deben ser destinados para satisfacer necesidades se han desviado. 2, violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana. 3, inmigración. 4, democracia e institucionalidad. Esos son los temas fundamentales. Vamos por parte, cualquiera de ustedes dos, háblenos de esa preocupación y cómo esta mesa de diálogo y representación cristiana abordó estos temas en este mundo. Bueno, que puede haber diferencias, por ejemplo, de matices con alguien en la sociedad, pero esos son temas en el que todo el mundo está de acuerdo, que necesitan un abordaje. Y eso pensamos, inclusive, comenzando, ¿verdad?, con el primer punto, por ir en orden. Cuando hablamos de la corrupción y de la impunidad, no entiendo, con todo respeto, ¿verdad?, que es un tema propio, digamos, de la Marcha Verde, que está muy moderno, ¿verdad? O sea, eso es una carga social que a quien le importe nuestra nación tiene que entender que ese es un problema que necesita ser enfrentado y confrontado con responsabilidad, con seriedad, ¿verdad? O sea, y entendemos que ahora mismito, tal como pasó en otros momentos de nuestra vida social, pienso mucho en la misma dinámica que se dio con el 4% para la educación, hay un reclamo que viene, digamos, desde las mismas bases, ¿verdad? Y para nosotros es importante que se entienda que desde la iglesia, que es parte integral de la sociedad, no somos aquellos parados en la periferia, ¿verdad?, simplemente observando. También hay carga con este tema, hay el entendimiento de que es importante, que es trascendente, que sin manejar el tema de la impunidad, de la corrupción, realmente no va a haber orden social, y a donde no hay orden, no hay paz, ¿verdad? Y obviamente es uno de los temas que pesa profundamente en nuestro corazón como líderes, ¿verdad?, de fe de nuestra sociedad. Una de las principales preocupaciones de las iglesias o de los aspectos fundamentales de la iglesia es procurar la justicia y la equidad. Y realmente sabemos que hay debilidades en ese sentido. Y como iglesia, ese es parte del centro de nuestra prédica, la justicia. El temita también, perdón Manuel, es que nuestro enfoque es un poquito más amplio. Y perdonen que me atreva a hacer este tipo. Sí. No es meramente hablar de corrupción o impunidad en el tren gubernamental o en el Estado. Es que es parte de nuestra sociedad. Hay un miembro de la mesa, el doctor José Rafael Dunker, ¿verdad? Que Dunker publica un libro
¿verdad? Claro. Que habla del tigueraje dominicano. Dominicano. Como inclusive, señores, el coquero de la esquina, si El puede venderte guineo, el coco en sí. 25 en vez de en 20, sí. trata de... ¿Tú Porque cuánto se ha es hecho 25? ¿Cuánto? Ah, no, 20. Bueno, O sea, pero es que cuando tú tienes que el liderazgo nacional es el referente y el liderazgo nacional como referente te valida la corrupción, a uno le da apuro reclamarle la honestidad al coquero. Claro, y hay una situación que, como usted bien señala, eso es un problema tan serio de cabeza a pie y en todos los estratos, que las neurociencias, los científicos se han interesado en investigar por qué la gente copia e imita las conductas generalmente de los que son más nombrados, más relevantes en las sociedades. Y es muy común, se han establecido estudios científicos al respecto, que la gente tiende a imitar y a replicar las conductas que ve de manera... Así mismo es. O sea, que los corruptos tienen una especie de escuela. Claro, una escuela. Una pedagogía que le enseña a la se gente. replica replica lo que vemos. O sea, toda conducta compleja es aprendida. Eso es un principio justamente de las ciencias de la conducta, Así o sea, de la psicología, la psiquiatría, lo que somos terapeutas. O sea, entendemos con toda base de que la conducta es aprendida. Así o sea, es. tú llegas hasta donde los límites te permiten llegar. Los hijos que hemos criado, ¿verdad? Empujan el límite que papá y mamá puso a ver hasta dónde son permitidos llegar. Y llega un momento que mamá y papá pues tienen que disciplinar para enseñarle que justamente transgredieron un límite. Y cuando vemos que límites son transgredidos sin consecuencia, entonces eso se vuelve una norma. Por eso está vinculado mucho el tema de una justicia, una administración de justicia creíble, fuerte, verdadera, con el tema de la corrupción y la impunidad. Es que nosotros estamos absolutamente convencidos de que la corrupción es responsable en gran manera del estado de pobreza que padecen nuestros pueblos. El patrimonio que Dios ha provisto para esta nación no nos hará una nación autosuficiente en todo, pero creemos que puede vivir en otras condiciones. Claro. Y realmente nosotros tenemos que trabajar esto y reclamar esto, que lo que Dios nos ha provisto sea justamente administrado para que pueda llegar a satisfacer las necesidades. Reverendo Estrella, ustedes plantean, los 4 planteamientos fundamentales son de alguna manera compartidos por la mayoría de la ciudadanía. Temas como la seguridad pública y la delincuencia, yo supongo que ustedes lo sienten en las iglesias. No, pero Sí, claro, así claro, es. claro. Sí, claro. ¿Cómo se expresa esa seguridad pública, esa inseguridad pública en el tema del culto, en el tema de las iglesias, en el tema de la participación? No, las iglesias han tenido muchas que cambiar sus horarios de cultos. Si el culto terminaba a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, pues hay que cambiar el culto para que termine más temprano, porque no hay seguridad de O sea, que la delincuencia le cambió el Y las esquema de iglesias ahora. han tenido que invertir en seguridad. También. Entiéndase, poner cámaras de video, pagarle a personas vigilantes para vigilar los vehículos de las personas que vienen a los servicios. Porque también los rompen y le abren. Tú tienes, señores, si tú tienes 300 gente metido en un servicio, ¿cuántos vehículos tú crees que hay allá abajo? Por lo menos hay 100. O sea, a la misericordia de quien pueda pasar. Y en un sentido, las iglesias han tenido, o sea, que tomar eso en cuenta, porque a donde tú reúnes gente, tú estás asumiendo un grado de responsabilidad sobre lo que ahí ocurre. Y los otros 2 puntos, además... Pero déjame, Ricardo, perdóname, sí. El problema, nosotros no queremos ser solo críticos. Así es. Nosotros queremos ser parte de la solución. Claro. Ese es el punto. Yo creo que en lo que tiene que ver con el problema de seguridad ciudadana, debe haber una gran alianza de todos los sectores de la sociedad, y las iglesias siempre han estado dispuestas a ser parte de quienes puedan aportar algo para la solución sabemos que esto tiene una raíz, las raíces que originan estos males, no es fácil enfrentarla, pero nosotros queremos ser parte de la solución, porque somos también afectados igual que cualquier
otro ciudadano. Y sobre eso mismo, yo creo que parte de la solución, creo que erróneamente a veces queremos cargar el dado de nuevo al Estado, a los mecanismos de seguridad, pero hablando de una manera muy llana y francamente muy pastoral, gran parte del problema radica en el corazón del hombre. Tú puedes tener todos los mecanismos del lugar, pero si no encontramos cómo realmente hablar al corazón de la persona y lograr cambios en los paradigmas de entendimiento, de convivencia social, ¿verdad? O sea, de amor al prójimo. O laicos francamente, ese es el punto, laicos y religiosos, o sea, francamente van a ser mecanismos de resorte que eventualmente se disparan. Ustedes mantienen el mensaje de hablarle al corazón a la gente buena, ustedes son gente buena, pero en la laicidad el Estado tiene unos mensajes que son destructivos, el tipo que se hacen ricos, senadores que se crean ellos mismos unas cuentas y unos barriles, diputados que se crean sus corralitos, alcaldes que se convierten de la noche a la mañana en multimillonarios, diputados, senadores, gobernadores. Los ejemplos que la gente ve son terroríficos. Y son cosas que nosotros hemos orado y mantenemos esperanza de que cambien. Déjame decirle algo. En este proceso, por ejemplo, de Odebrecht, y yo sé que es un caso que no ha terminado de ser resuelto por la justicia. No ha empezado. Pero muchos hubiésemos pensado que tiempo atrás era imposible. Sí, se quedaba en el periódico. Que un ministro, o sea, en plenas funciones, fuese apresado y enviado, ¿verdad? O sea, a prisión, aunque eventualmente cambiaran esas medidas. Pero es obvio que es parte de lo que se ha logrado con la movilización de la gente. Yo pienso eso también, y la movilización obviamente es un reflejo social, es parte de quienes somos. Lo que quiero resaltar es que hemos visto cosas, reconozco, a lo mejor alguien dirá leves, son pasitos chiquitos, pero cosas que hablan de un avance. El pueblo evangélico, normalmente el pueblo evangélico mantuvo una actitud mucho más pasiva hacia este tipo de situaciones. Ustedes como líderes evangélicos que tienen mucha incidencia y que están en el espacio más importante que reúne a las iglesias cristianas evangélicas, ¿ustedes creen que el pueblo evangélico ha empezado a asumir un mayor acercamiento a ese mundo laico de nuestras preocupaciones? Mira, y cómo eso se expresa? Altagracia, yo pienso que sí. Déjame decirte algo. O sea, me impresiona cuando tú dices que lo hemos manejado de una manera un poquito más pasiva. Creo que tú tienes toda la razón. Creo que eso ha pasado a nivel de trascendencia pública, como tú hablas de este mismo documento que aparentemente tuvo poca trascendencia. No, yo lo vi después que tenía 2 días. Pero déjame resaltarte algo. O sea, justamente eso es hacia afuera, ahora hacia adentro. Nuestras iglesias, nuestros púlpitos, o sea, estamos hablando, para usar las palabras de Ricardo que me comentaba fuera del aire, ¿verdad?, de generaciones nuevas de liderazgo que estamos muy atentos a la problemática social, que se manejan desde los púlpitos en las iglesias, los temas de justicia, de corrupción, de reclamo, ¿verdad? Así también como señalaba Manuel, no solamente de criticar, sino de aportar soluciones. Y lo digo porque yo conozco iglesias que se han acercado a los cuarteles de policía de su sector a ponerse a las órdenes, a decirnos en qué podemos servirle, ¿verdad? Cómo podemos acompañarle para facilitar su labor, porque es un pueblo proactivo, es un pueblo que realmente es, por así decirlo, un aliado natural de quienes están en autoridad, que quieran hacer las cosas correctamente. Y hay algo ¿verdad? importante en esto, que es que ustedes ya son muchos. Y militantes. Los evangélicos ya no son pequeños grupos y núcleos, ya estamos hablando de un 20 y tanto y por que ciento. Igualmente somos afectados como cualquier otro. Igualmente afectados. Así es. Y además han crecido mucho. Además, somos una voz que tiene el compromiso de reclamar que las cosas se hagan en el orden que deben hacerse, porque de otra manera no podemos seguir permitiendo que lo que tenemos, Dios provee, sea para un grupo. No, es para compartirlo, para que todo el pueblo pueda disfrutar de una manera de vida diferente. El que tiene que ir al hospital, el que tiene que ir a cualquier lugar, que encuentre allí la provisión al alcance de las posibilidades. Pero lo que no podemos validar es que lo que realmente este país produce se quede en las manos, en los bolsillos de unos cuantos. Nosotros vamos a ser guardianes de eso. No hoy, quizás lo hemos sido de manera más tímida en el pasado, pero nosotros tenemos el compromiso
de estar atento para reclamar. Ustedes tratan el tema de la migración, que es un tema que preocupa a la sociedad, que tiene varias esferas. Está el hecho de la migración desmedida de ciudadanos haitianos permitido por la autoridad, y después de la incapacidad del Estado Dominicano de hacer cumplir la ley de migración. ¿Cómo valora las iglesias cristianas evangélicas? Qué bueno que lo hayan incluido ese tema, porque está vinculado también al mismo problema de la corrupción y de la impunidad. La frontera es un negociazo, todos sabemos que pasan los puestos, que traen guaguas de personas embarazadas, y esos son grupos de dominicanos y haitianos que hacen eso, y el Estado se hace loco o que no lo ve, que es un problema también vinculado a la corrupción. Bueno, pero yo creo que hay una ley aquí que regula el asunto de la migración. ¿El asunto a cumplirla? Bueno, pero entonces pero nadie la cumple. Bueno, pero nosotros lo que tenemos que reclamar es el cumplimiento de la ley, porque no se puede manejar un tema como este al capricho de la circunstancia o de quienes estén en el poder en un momento determinado. Tenemos que reclamar el cumplimiento de la ley dentro del marco del respeto a los derechos humanos de quien sea, pero es la ley. Si la ley pauta lo que hay que hacer en esta materia, nosotros lo que estamos reclamando es que se le dé cumplimiento a lo que la ley establece, consciente de que realmente tenemos es una lucha difícil, porque tenemos unas fronteras abiertas. La frontera la mantiene abierta el mismo Estado. Bueno, el mismo Estado. Y los empresarios, que muchos se favorecen de esa irregularidad. Pero pienso que volvemos a caer en la dinámica que hablábamos inicialmente, de cómo la corrupción permea cada estrato social. Nosotros somos respetuosos, entendemos, no hay nación que comparta frontera con otra que no entienda este fenómeno de migración. Usualmente la nación de mayor dificultad económica presenta migración hacia la de mayor abundancia. Entonces, eso lo entendemos. Nosotros no somos aquellos que decimos, no, porque cierren la frontera. Lo que decimos es que se hagan orden. Esto tiene que tener un orden, o sea, tiene que ser regulado, ¿verdad? Y obviamente nosotros de nuevo aplaudimos todo orden que se imponga en este sentido, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a los reverendos Manuel Estrella. Y ya acabamos. Sí, y Rafi Paz. pero es bueno que empecemos este diálogo con ustedes, porque de hecho es la primera vez que lo invitamos como representantes de este diálogo de las iglesias cristianas, que representa, señores, a todos los concilios de las principales iglesias cristianas evangélicas de la República Dominicana. De nuevo, gracias.